Todos, aquí estoy de nuevo para comentaros otro vídeo. Hace ya tiempo que no meto ningún vídeo. El último fue la de película aquella casa al lado del cementerio de Lucio Fulci. Aquí está Nico, como siempre. Le gusta darme besitos. Y bueno, hoy voy a hablaros de una saga. A veces os hablaré de películas, otras veces de sagas, depende. Ahora pues he tenido tiempo de ver esta saga, la tengo fresca en la mente, por eso voy a hacer el vídeo de la saga de Drácula de la Hammer. La saga que hizo la Hammer, la productora, con Drácula. Bueno, así por encima decir pues es que Drácula, ¿quién no conoce al famoso conde Drácula? Es uno de los legendarios monstruos, ¿no? del cine de terror. De esos iconos del terror que hay, de los clásicos, pues tenemos al monstruo de Frankenstein, tenemos a la momia, al hombre lobo, y ahí está el conde Drácula. Son seres que quedan digamos, en la retina del cinéfilo del terror, igual que por ejemplo los nuevos iconos más modernos del cine de terror, que fueron Freddy Krueger, Leatherface, Michael Myers, Jason Voorhees. Pues antes de todos esos, que hoy en día son conocidos, teníamos pues esos grandes monstruos como el conde Drácula o el monstruo de Frankenstein. Eran anteriores. Hoy en día hay pocos iconos del terror, pocos. Jigsaw de la saga de Saw, y ya está. Y a lo mejor estos de las películas de terror orientales como Samara y Kayako y todo esto, pero ya no tienen, para mí por lo menos, el empaque que tenían antes. No eran ni la cantidad de iconos del terror, ni tenían tampoco esa fuerza que tenían antes. Pero bueno, dejemos eso aparte. Drácula es una novela que escribió Bram Stoker, un escritor irlandés, estando en una cárcel de Escocia. Y bueno, digamos que se basó en una parte de realidad, ¿no? El conde Drácula está basado en un personaje real que era Vlad Dracul. Dracul era un príncipe rumano que en el ejército pues le llamaban Vlad el Empalador porque era muy cruel, y a sus víctimas en la guerra de los turcos, cuando Turquía quería invadir Rumanía, pues a los soldados que secuestraba turcos los empalaba en mitad del terreno, ¿no? Para que cuando vinieran los demás turcos supieran lo que les esperaba si los capturaba. Y fue pues eso, mató un montón de turcos. El tipo era un hacha en el combate, y fue recordado un poco como eso, como un tipo despiadado, pero un gran luchador. Entonces la parte real estaba ahí. El apellido Drácul en romano antiguo significa dragón, entonces de ahí vino el nombre de Drácula. También sacando un poco la mitología de muertos vivientes que había en aquellas zonas de Transilvania, de Rumanía, de Hungría y todo eso, en el que hubo una enfermedad que la gente se quedaba como pálida, y decían las personas de allí que eran muertos vivientes, ¿no? Como que el demonio los había poseído, los había muerto y ahora estaban muertos en vida. Y el tema vampírico viene pues que el vampiro es un ser real, es una especie de murciélago que hay en el Amazonas que absorbe, chupa en el cuello de las víctimas, sobre todo vacas, bebe sangre y se alimenta de eso. Entonces un poco juntó el personaje real con esta mitología y esas creencias antiguas que habían por la zona donde vivía este soldado, este príncipe, y el tema vampírico, del tema de estos animales que beben sangre, y creó pues eso, el primer vampiro, unos seres que vienen de la tumba, o sea, no mueren, vienen de la tumba, y viven eternamente alimentándose de la sangre de las personas. Solo pueden matarlos pues con la luz del sol, que les perjudica, clavándoles una estaca en el corazón, o bien pues echándoles agua bendita. La cruz les espanta, los ajos también les espanta. En fin, creó una mitología dentro de unos seres que creó este escritor, que eran los vampiros. Y dentro de los vampiros, digamos que el príncipe de los vampiros, el que más poder tiene de todos ellos, el primero a lo mejor sería en extender esa plaga sobre el mundo, sería el conde Drácula. Las primeras películas de Drácula fue en el 1931, que le hizo la Universal con Bela Lugosi. Bueno, aquí hay algo también, es que si me estiro mucho con esto, pues no comento la saga, que es lo que realmente quiero comentar hoy. Pero hablando un poco por encima, digamos que se hizo una versión para el cine en los años 20
dirigida por Murnau, que era Nosferatu. Pero como no tenían los derechos se ve que antiguamente era muy caro comprar los derechos del libro, entonces digamos que tuvieron que cambiar. El personaje ya no se llamaba Drácula, era Nosferatu, que significa el no muerto, vampiro en rumano. Cambiaron mucho la película y entonces no se puede decir que sea una versión al 100% de Drácula. Luego ya en el año 31 la Universal quiso hacer una versión de Drácula, pero tampoco pudo comprar los derechos del libro, por lo tanto compró los derechos de una obra de teatro que se hizo. La obra de teatro era, digamos, algo diferente al libro. No mucho, no difería mucho, pero era algo diferente. Y se ve que los derechos de la obra eran más baratos que los derechos del libro. Por aquella época la Universal estaba un poco medio en bancarrota, entonces tampoco podía gastar mucho dinero. De hecho, que esta película triunfó tanto que fue la que sacó de la bancarrota a la Universal, y fue por ahí por lo que durante los años 30 y parte de los 40 tuvo ese periplo con el cine de terror y el cine también de humor, que eran los que más dinero daban a la Universal. El primer actor que querían que interpretara al Conde Drácula en la versión sonora era Lon Chaney, que ya había trabajado mucho en el cine mudo, pero en aquella época estaba enfermo de cáncer, y de hecho que murió ese mismo año, en el 31. Entonces se lo dieron a un actor de teatro que era de origen húngaro, y qué mejor que una persona de aquellas tierras para interpretar al Conde Drácula. Bueno, se hizo esa versión. Muchos no saben que se hizo a la vez una versión mexicana para el público, rodada exactamente a la vez y de manera igual, o sea, con los mismos diálogos incluso que la versión americana, rodada para el público latino que vivían en Estados Unidos. Pero bueno, digamos que la película tuvo mucho éxito, se hizo también una saga en la Universal, y el personaje estuvo ahí pues un poco hasta durante los años 30 y 40, fue muy manoseado durante varias películas, y hasta que dejó de hacerse películas sobre Drácula. Hasta que a finales de los años 50 la Hammer decidió hacer una. La Hammer, muchos creen que es una productora que empezó a finales de los 50, sin embargo en los años 30 ya realizaba películas, pero eran películas muy pequeñas, que a muchas no salían del Reino Unido, no podía competir contra grandes productoras como la Universal. Fue a partir de aquí cuando hizo la película del Conde. En el mismo año, en el 58, hizo 3 versiones de los clásicos de la Universal, de los monstruos de la Universal. El Conde fue el Conde Drácula, que se le llamó a la película El horror de Drácula. Luego hicieron la de la momia y la de la maldición de Frankenstein. Tuvieron un gran éxito, lo que llevó a la Hammer a hacer un montón de películas de ese terror gótico que los distinguía de otros films de la época. Y bueno, ya adentro en lo que es la saga. El Conde Drácula, el personaje, es un personaje que lo han interpretado un montón de actores. Pasa un poco como a James Bond, lo han interpretado muchos. Hay gente, gustos para todos los colores. Hay gente que dice, pues para mí el mejor James Bond es este, para mí el mejor James Bond es el otro. El Conde Drácula, hasta que no apareció Christopher Lee, que fue el actor que lo interpretó en esta película del horror de Drácula, el mejor Drácula había sido Bela Lugosi. Lo habían interpretado otros actores como Lon Chaney Jr., el hijo de Lon Chaney, John Carradine lo había interpretado también. Todos un poco basándose en la manera en que lo interpretó Bela Lugosi. Interpretó un Drácula como muy aristócrata, muy fino, con muchos modales. Entonces un poco el Drácula esa imagen de Drácula era un poco la que dio Bela Lugosi, y todos imitaban esa forma de hacer el Conde Drácula. Cuando la película apareció El horror de Drácula, Christopher Lee le dio una vuelta de tuerca. Es decir, Christopher Lee hizo un Drácula muy visceral. La película en todos los sentidos es diferente. No se basa tampoco en la novela, es una versión muy libre de la novela de Stoker. También hizo muy bien de que fuera a color. Por primera vez se veía la sangre, ¿no?, en el cuello de las víctimas o en los colmillos del Conde Drácula. Entonces el Drácula que hizo Christopher Lee era un Drácula muy... No era tan educado, tan con buenos modales como era Bela Lugosi, no era un ser visceral en realidad, que es el Conde Drácula, es un vampiro, y un vampiro es un ser demoníaco pero con aspecto humano. Entonces él, digamos que lo ves tiene que mostrar, que era lo que hacía muy bien Christopher Lee,
que era un ser demoníaco, un ser venido como del infierno, de aspecto humano, pero que ves que no es una persona humana, es un ser diabólico, y eso lo hacía muy bien Christopher Lee, tenía esa mirada animal, esa personalidad salvaje, el color, como ya he dicho, viene muy bien, cuando aparece Christopher Lee con los colmillos llenos de sangre, los ojos también rojos, como inyectados en sangre, no tiene para nada ningún tipo de sentimientos, ni es romántico, ni es educado, ni es nada, es un ser diabólico que solo piensa en hacer el mal puro y duro. Aquí no hay un Drácula como más adelante aparecerían Dráculas románticos que se enamoran, Dráculas súper educados que viven como atormentados por su destino. No. Aquí es un tipo que es pura maldad. Y Christopher Lee lo reflejó al 100%. El tipo alto, unos 2 metros de tío, con esos colmillos llenos de sangre, los ojos también súper rojos. Era un ser que parecía de ultratumba. Un ser que dices, este tío no es humano. Y Christopher Lee lo bordaba. Para mí es el mejor Drácula que ha habido. Hay muchos que difieren, dicen, no, Bela Lugosi fue mejor. Otros incluso dicen que fue Gary Oldman el mejor. Para mí Christopher Lee es el número 1. Lo supera a todos. Supera a Bela Lugosi, supera a Gary Oldman, supera a Frank Langella, supera a cualquiera que haya hecho Drácula. Desde mi punto de vista. Y bueno, la película El horror de Drácula, como ya he dicho, es una versión libre de la novela de Stoker. Aquí tenemos que lo primero, Jonathan Harker no va a venderle una casa en Londres al conde Drácula, como sí que lo hace en la novela o en las películas que se basan en la novela o que más se quieren basar en la novela. Aquí Jonathan Harker lo que hace es intentar hacer una especie de... En la biblioteca del conde Drácula es como una tasación de los libros, ¿no? Ver el valor que hay en la biblioteca del conde Drácula. Pero en realidad es una tapadera. Aquí Jonathan Harker es socio de Van Helsing. Saben que el conde Drácula es un vampiro y es un poco como que se ha infiltrado ahí para vencerlo. O sea, que es algo que cambia totalmente de todo lo que se haya visto antes sobre el conde Drácula. Entonces, estando allí, Jonathan Harker lo que hace es mata a una vampira que vive allí con el conde Drácula, que digamos que es como el amante de Drácula. Entonces Drácula lo que hace es convierte a Jonathan Harker en vampiro, cosa que tampoco se había visto antes ni después en ninguna película Es una versión muy libre. Van Helsing después, cuando intenta localizar a su compañero, a Jonathan Harker, al localizarlo tiene que destruirlo porque su compañero es un vampiro. Aquí muere Jonathan Harker. Y bueno, digamos que lo que quiere aquí el conde Drácula es recuperar un amante. Él tenía un amante ahí, el tío se la ha matado, y dice, bueno, pues aquí voy a recuperarla. Entonces va a una clínica que hay cerca, donde se encuentran Mina y Lucy, su amiga, y ya no me acuerdo si era Mina o Lucy, una de las dos, quiere hacerla su compañera eterna. La película es una película buenísima. La dirige Terence Fisher, que dirigiría mucho en la Hammer y dirigiría mucho a Christopher Lee y Peter Cushing, que Peter Cushing aquí hace el papel de Van Helsing. Dos grandes iconos del terror, tanto protagonizarían muchas películas en la Hammer y luego de terror, en Inglaterra, fuera de Inglaterra, en otras productoras como la Amicus o la Tagon. Eran dos grandes iconos del terror y en la vida real dos grandes amigos. Y bueno, la película fue todo un éxito. La gente se quedó, pues, Drácula, es que hicieron bien en revitalizar estos grandes iconos del terror en color. O sea, Drácula ya visto en color, un personaje tan icónico, Christopher Lee que lo bordó, Peter Cushing ahí haciendo, vamos, de su archienemigo, de Van Helsing, la lucha final entre el bien y el mal, Van Helsing contra Drácula. La película fue la bomba, un película. Quisieron, por supuesto, hacer una saga y entonces querían a Christopher Lee como Drácula, pero Christopher Lee no quería encasillarse en personajes en monstruos de terror, no quería encasillarse en ser ni el conde Drácula, ni el monstruo de Frankenstein, ni ningún monstruo. Quería interpretar a un monstruo una vez. Interpretó al monstruo de Frankenstein una vez, a la momia una vez, y al conde Drácula quería interpretar una vez, así que se negó. Tenía también otros proyectos y por mucho dinero que le ofrecieron, el tipo se negó. Entonces, hasta que lo convencieran, decidieron hacer como una especie de película entre medias de la saga.
estaría dentro de la saga, pero bueno, sería diferente. Esta vez, en vez de con el personaje del Conde Drácula, tendríamos solamente al personaje de Van Helsing. Contarían de nuevo con Peter Cushing. La película se llamó Las novias de Drácula. El título es engañoso porque la película no es de Drácula. La película es de uno de los discípulos de Drácula. También la dirige Terence Fisher. También la película es muy buena, está muy bien dirigida. No llega al nivel del horror de Drácula, pero yo creo que porque el vampiro que aparece aquí es también un poco más amanerado, más fino, es un estilo al que hizo Bela Lugosi, no tenía el empaque que tenía Christopher Lee, por lo tanto la película bajó enteros, aunque Peter Cushing ahí la verdad es que ayudó mucho con su papel de Van Helsing. La película está es muy buena también, muy bien ambientada, la historia, todo está muy bien, pero digamos que es como una especie de película de espera, ¿no? Para que la gente no se desespere hasta volver a ver al Conde Drácula, pues un poco de, bueno, pues vamos a ver otra aventura de Van Helsing con uno de los discípulos de Drácula. La película del horror de Drácula fue en el 58, esta película creo que fue La novia de Drácula en el 62, y hasta el 66 no lograron convencer a Christopher Lee de que volviera al personaje. Se ve que le ofrecieron mucho dinero, el tipo se ve que había tenido algún bachecillo en su carrera, el caso es que aceptó. Y entonces vino la película Drácula, el príncipe de las tinieblas, también dirigida por el maestro Terence Fisher. Y es una secuela ya oficial, aquí no contaron con Peter Cushing, se ve que estaba ocupado, solo contaron con Christopher Lee, pero bueno, volvíamos a tener al gran Christopher Lee haciendo de Drácula en la pantalla. Y fue para mí una de las mejores secuelas que ha habido en el cine de terror. Llega al nivel de su predecesora, o sea, para mí es igual de buena que el horror de Drácula. No es ni un poco inferior, ni mejor, es igual de buena. Es buenísima, una película que me encantó. De hecho, que fue la primera película sobre Drácula que vi yo. Me acuerdo que echaron la saga de películas de la Hammer en Alucine, que era un programa que hacían de películas de terror en la 2, hace un montón de años. Y echaron la de Drácula, el príncipe de las tinieblas. Y fue la primera vez que la vi yo. Y yo me quedé alucinado con Christopher Lee haciendo el papel de vampiro, la historia, es una película buenísima, a mí me encantó. La película tiene cosas, ciertos detalles, por ejemplo, el Drácula aquí no dicen ni una sola palabra, dicen que porque el guión no le gustaba, siempre ha tenido pocas frases, de hecho en la primera película habla solamente un poco al principio y luego ya no habla en toda la película. Aquí no dice ni una sola palabra. Pero es que no le hace falta. Es un ser tan sobrenatural, tan desgarrador, que el no decirlo lo hace más animal, más fiera, más salvaje. Y esta es la película en la que más fiereza muestra. Mucho más incluso que la anterior. También me gustó mucho la historia, porque trata sobre un grupo de chavales, chicos, dos parejas, que se pierden no, digamos que van haciendo una excursión por las tierras de Transilvania, y hay un cochero que no quiere pasar por el castillo de Drácula. En un principio se ve el prólogo de la película anterior, como lo que sucedió, y de que Drácula lleva muchos años muerto, pero bueno, nadie se acerca al castillo por si las moscas. Entonces el cochero los deja tirados y aparece una diligencia vacía. Se mete en la diligencia vacía y los caballos los llevan hasta el castillo del conde. Está abierto, entran y aparece un tipo, un criado, que dice pues que el conde murió hace años, pero que le dejó encargado que cada vez que fueran caminantes por allí, pues que les sirviera la cena y les diera alojamiento. Cenan allí, se alojan y bueno, pues uno de ellos se despierta porque oye ruidos y baja hacia el sótano. Y allí es sacrificado por este mayordomo, que es un súbdito del conde Drácula, y una escena impresionante dentro de el sótano de la mansión. Lo cuelgan una cuerda, hay una especie de sarcófago grande donde se encuentran las cenizas del conde Drácula, le corta el cuello al tío y la sangre empieza a caer y entonces empieza a formarse poco a poco el cuerpo del conde Drácula. Esa imagen, esa escena, la vi la primera vez en la tele y me impresionó, pero es que cada vez que he visto la película me impresiona igual. Es una escena súper bien hecha, súper terrorífica, súper atmosférica, y como he dicho muchas veces, lo que es el concepto de grupo de personas atrapados en un lugar, en este caso un castillo, con un peligro que hay, como es el conde Drácula que se encuentra ahí dentro, a mí me encanta. Y gran parte del metraje se encuentran dentro del castillo. El conde Drácula no aparece hasta casi 3/4 de hora de la película, sin embargo cuando aparece ya lo borda. Durante toda la película hay un misterio. La sombra del conde Drácula está por ahí. Aunque no aparezca, tú la puedes percibir, y es algo que juega muy bien Terence Fisher en esta película.
Pero es que cuando aparece, aunque solamente sea un trozo al final de la película, es que lo borda tanto Christopher Lee, hace un papelón, es tan terrorífico el personaje, que es que da igual, es como si se comiera a todos los demás, simplemente con su aparición al final de la película, él es el único protagonista. La película, como ya he dicho, pues para mí un peliculón y llega a la altura de su predecesora. La siguiente secuela llegó 2 años después, pues se ve que Christopher Lee ya no le importaba repetir el personaje con tal de llevarse una buena suma de dinero al bolsillo, y fue Drácula vuelve de su tumba, en el 68. Ya no Terence Fisher, ya se desvinculó del proyecto, ya empezó a dirigir otras películas, y esta película la dirigió Freddie Francis. Era un sustituto perfecto para Terence Fisher, ya que Freddie Francis es junto a Terence Fisher de los 2 mejores directores que ha dado el Reino Unido en aquella época. Dirigió también mucho para la Hammer, para la Amicus, y es un director buenísimo. Muchos dicen que Terence Fisher es algo mejor, otros dicen que Freddie Francis. Están más o menos por igual. A lo mejor Terence Fisher yo diría que sería un poco mejor, pero bueno, el mejor sustituto que podían coger fue a Freddie Francis. La película, bueno, pues volvemos a tener, esta vez tiene más protagonismo el Conde Drácula, o sea, aparece ya desde al principio de la película, resucita, tiene pocas palabras y como siempre, aquí sí que habla algo, pero muy poco. Y bueno, la película es algo inferior a las predecesoras, pero sigue siendo una película muy buena, o sea, mantiene el listón bien alto. El Christopher Lee, por supuesto, sigue abordando el personaje, sigue habiendo una fiereza animal increíble dentro de su caracterización. Esta película habla un poco critica un poco, digamos, la iglesia, ¿no? O las falsas creencias. Como que aquí es un cura, en la sangre de un cura, la que resucita al Conde Drácula, es un cura el que se hace súbdito del Conde Drácula, luego hay un chico que es ateo, el que al final combate al Conde Drácula, y bueno, también se nos explica que el Conde Drácula es un ser inmortal, o sea, no puedes destruirlo como otros vampiros, como los vampiros que él mismo crea. Él convierte a alguien en vampiro, tú le clavas una estaca en el corazón y te lo cargas. Pero el Conde Drácula es inmortal, puedes destruirlo temporalmente, pero no eternamente. Él siempre puede volver a la vida y siempre puede resucitar. En la primera película él se deshace con la luz del sol y quedan cenizas, pero en la segunda le devuelven la vida con la sangre de un hombre. Esas cenizas vuelve a cobrar vida al Conde Drácula de esas cenizas. En la segunda muere congelado, ¿no? Cae bajo del hielo y queda ahí congelado. En esta película también cae el cura, ¡pum!, cae su sangre al agua, y al tomarle al Conde Drácula vuelve a resucitar. O sea, siempre resucita, no puedes destrozarlo eternamente. Entonces aquí nos hace ver eso, que puedes clavarle una estaca en el corazón, lo puedes deshacer con la luz del sol, lo que quieras. Podrás detenerlo temporalmente, pero algún día puede ser que algún súbdito de él o algún accidente le devuelva la vida, porque es totalmente inmortal. No puede morir nunca y siempre podrá resucitar. Esta película también, a diferencia de las anteriores, Freddie Francis, yo creo que se basó un poco en el cine de terror gótico italiano, que era un poco más colorista que el inglés. Hay unas escenas que sale en los tejados de una persecución que tiene el chico, el protagonista, con el Conde Drácula por encima de los tejados. Y se ve como es una escena también muy atmosférica, muy buena, como una especie de neblina hecha por el humo de las chimeneas, de los tejados, y como una especie de color como el violeta, así por detrás, una especie de color violeta que envuelve la atmósfera, hace como una atmósfera irreal, como de cuento macabro, que le da un toque diferente a la película y para mí es bueno, este toque es bastante, para mí, bastante positivo. Cada vez que aparece el Conde Drácula como que aparece un color así como por detrás de él, así como luminoso, como que lo hace una especie de ser sobrenatural más poderoso aún de lo que habíamos visto hasta entonces. La película es muy buena, por supuesto al final pues el Conde Drácula muere, aquí se le clava una cruz de estas grandes que hay de iglesia en el corazón y el mismo cura que había sido su súbdito pues al final como que se arrepiente, empieza a rezar y muere, se deshace en la cruz. La siguiente película fue en el 70,
esta del 68, sí, 2 años después, en el 70, que fue... esta era el poder de la sangre... No, sí, no, Drácula vuelve de la tumba, la siguiente fue El poder de la sangre de Drácula. Esta la dirigiría... ¿cómo se llama? Peter Sarsby, si no me equivoco, que normalmente era productor y guionista de la Hammer, esta vez hizo las veces de director. Esta película sigue con el nivel de la anterior película. Sí, sigue siendo muy buena, igual que la de Drácula vuelve de la tumba. Digamos que para mí las dos mejores serían la primera, del horror de Drácula, y la segunda, de Drácula, el príncipe de las tinieblas, dejando entre paréntesis la de las novias de Drácula, que también está muy bien, y estas pues son buenas secuelas, son buenas. Drácula vuelve de la tumba, El poder de la sangre de Drácula, son buenas. La siguiente, Las cicatrices de Drácula, están muy bien. Esta, El poder de la sangre de Drácula, bueno, pues también tiene una especie de moraleja, al igual que la anterior, que nos hablaba un poco sobre la gente que creyente y tal, o que no cree. Gente, a lo mejor uno que cree puede acabar en el lado oscuro, y uno que no cree a lo mejor puede acabar en el lado bueno. Y uno que no cree puede acabar creyendo, y uno que cree puede acabar no creyendo, o creyendo en otras cosas. En fin, esta tiene también otra moraleja, El poder de la sangre de Drácula, un poco en esa doble moral que hay en muchos lugares, sobre todo en Londres, o en el Reino Unido de aquella época. Que hay una especie de tres aristócratas, tres tipos de estos súper educados, de buenas familias, que hay uno de ellos que no quiere que su hija salga con un chaval joven, porque no sé qué, son gente de mucha moral, pero una vez al mes quedan entre ellos pues para salir por ahí y disfrutar de esos vicios ocultos y prohibidos. Se van al barrio de las prostitutas, consumen drogas, alcohol y hacen lo que les dé la gana. Una noche conocen a un joven que se supone pues que el tío entra a los sitios sin pagar, es un tipo que todas las chicas van detrás de él, y dicen pues eso, que una vez su padre lo desheredó, era un chico de alta cuna, su padre lo desheredó porque lo pilló haciendo un ritual de estos de magia negra. Entonces estos tipos le preguntan que qué pueden hacer para aumentar sus... ¿cómo se dice? Sus sensaciones, ¿no? Ellos ya han vivido ya pues, un poco de todo, quieren un poco incrementar esas sensaciones con experiencias nuevas, experiencias extremas. Y el chaval le dice que, bueno, que mejor, conoce una experiencia extrema que les va a alucinar. Esta película al principio también enlaza con la película anterior, entonces hay un tipo que cae al lado de un vendedor, que cae justo cuando el conde Drácula está muriendo. Y cuando se deshace y la sangre de él se convierte como una especie de arena, coge la arena y la introduce en una especie de probeta. También coge las cosas de Drácula, la capa, un medallón y todo eso. Entonces se lo vende al chico este va y dice, bueno, dadme un dinero, porque esta experiencia cuesta mucho dinero. Le pagan el dinero al chaval y el chaval compra esos utensilios para devolver la vida al conde Drácula. Quedan en una iglesia antigua, entonces tienen que hacer un ritual en el que cada uno, el chaval se hace un corte en la mano y introduce sangre en varios vasos. Introduce ese polvo seco, que es la sangre de Drácula, y entonces se vuelve como líquida. Y tienen cada uno que beber de ese vaso. Los tipos cuando llegan ahí ya dicen, hostia, yo de aquí no bebo, esto no me fío, y no quieren beber. El tipo se cabrea, bebe, pero se ve que le sienta mal y se muere. Y lo dejan ahí tirado en esa iglesia. Con el cadáver al beber la sangre del conde Drácula, resucita. Aquí la manera de la resurrección es muy buena. Es muy original. Es como que el tipo empieza a llenarse el cadáver de polvo, de tierra, y entonces boom, se rompe, la tierra se solidifica, se rompe, y aparece el conde Drácula, que decide vengarse de los que han matado a ese que era su discípulo. Esta vez lo que se ve mucho aquí es el poder hipnótico que tiene el conde Drácula, que hipnotiza a la hija de uno de ellos para que mate a su padre y que elimine al resto de tipos que mataron a su discípulo. Al igual que la resurrección de aquí es muy buena, también es muy original, también es muy original la muerte. En la iglesia en la que el conde Drácula ha resucitado, que es una iglesia abandonada, digamos que al final el novio de la chica, que logra hacer a la chica que salga de ese trance que la tiene el conde Drácula,
y logran, digamos, que santificar ese lugar, convertirlo en santo. Entonces, al estar dentro de un lugar santo, como que él mismo muere, se va deshaciendo porque el lugar es santo y él es un ser impío y muere allí. La película pues está muy bien, muy buena. La siguiente fue en el 70 también, o el 71, no recuerdo bien, que era Las cicatrices de Drácula, dirigida por Roy Brad-Baker, otro también gran director de aquella época. Y esta película, bueno, pues aparece lo que no había aparecido hasta entonces, que es, digamos, el murciélago, el vampiro, que es un ser que domina el conde Drácula con su mente. Es un lacayo que puede traer la información, lo que vea ese murciélago lo va a ver el conde Drácula, y es el que resucita, llevando sangre en su boca, va echando sangre sobre las cenizas de Drácula y resucita a Drácula. Esta película tiene algo más de diálogo, el conde Drácula, algo más que las anteriores, y también es distinta porque digamos que la Hammer quería hacer un cambio. A finales de los 60, perdón, parece como que ya la gente no veía tanto las películas de la Hammer. Se estaba poniendo de moda otro cine de terror. Ya había aparecido La noche de los muertos vivientes, estaba por ahí a los italianos haciendo los giallos, películas más violentas. Entonces un poco como que esta Drácula quería entrar en esa moda y es una película más potente y más fuerte que las anteriores. Aquí hay muchos más crímenes, los crímenes son mucho más visuales, es una película mucho más sangrienta. Aquí el conde Drácula es también ser despiadado y puede asesinar incluso en vez de mordiendo con sus colmillos, con un cuchillo, apuñalando a una chica. Es una película muy sangrienta y muy visceral. Igual que las anteriores, no difieren mucho. Drácula vuelve de la tumba. Las cicatrices de Drácula y el poder de la sangre de Drácula para mí tienen un nivel igual. Son muy buenas y mantuvieron la saga a un nivel bastante alto. Después de ahí, ya en el 72 o 73, creo que fue en el 72, se hizo la película Drácula 73, o Drácula, algo así, o 72 o 73. Y esta ya fue más flojilla. Ya está bien la película, pero